El momento es ahora, no es algo que debamos postergar. El momento es ahora, nos enfrentamos a una necesidad urgente de acelerar una transición ecológica que en España lleva algún retraso. Y no estamos hablando solamente de cuestiones ambientales, agua, energía, salud, infraestructuras, qué es lo que comemos, en qué ciudades vivimos, cómo nos ayudan las tecnologías de la información a modernizar nuestra economía y a abordar las cuestiones de justicia social, de qué modo podemos garantizar el bienestar social, depende en gran medida de la combinación de señales que faciliten la inversión, la innovación, la percepción de riesgos y nos permitan entender a qué tipo de desafío nos enfrentamos. Es algo que Kofi Annan, recientemente fallecido, exsecretario general de Naciones Unidas, subrayó a lo largo de los últimos años de su vida de manera enfática. Decía, el calentamiento global debe ser visto como una gran amenaza económica y de seguridad. Muchas de las fuentes de conflicto están asociadas a enfrentamientos por escasez y recursos. Reorientar un proceso económico, un modelo de desarrollo con el que hemos convivido durante más de 200 años, no es algo sencillo. Vencer las resistencias de la inercia, el cortoplacismo, facilitar las decisiones de inversión allí donde necesitamos que se produzcan, sin olvidar nuestro compromiso solidario con los más vulnerables en ese proceso de cambio, no es algo sencillo, pero sí una tarea urgente que necesita el empeño de todo el mundo. Solo un sistema energético eficiente y basado en soluciones renovables ofrece la estabilidad, la predictibilidad y la seguridad que necesitamos. Pero transitar desde el modelo actual al que precisamos no será ni sencillo ni automático. Lo que tenemos que hacer es construir las pasarelas que lo hagan posible de forma rápida y llevadera, enfatizando las oportunidades, minimizando los costes. Esto explica el interés creciente por las finanzas verdes, las alertas de las autoridades, la reorientación de las estrategias de la banca y del mundo financiero en estos últimos años, que serán un eje fundamental durante el siglo XXI. La primera señal de alerta procedió de la Citi, cuando unos cuantos brokers y analistas en el año 2011 alertaron sobre la existencia de una burbuja alrededor de los combustibles fósiles, ya que el uso de las reservas actuales generaría 2.900 gigatoneladas de CO2, es decir, 3,5 veces más que el presupuesto de carbono disponible a escala mundial. Un volumen de CO2 que no nos podemos permitir. La ecuación es relativamente sencilla en su postulado y enormemente compleja en su aplicación. El 70% de las reservas de combustibles fósiles deberían permanecer en el subsuelo sin explotar. La economía verde apunta en la dirección de ser la gran oportunidad de construcción económica, de construcción de empleo, de construcción de bienestar en el siglo XXI. Ser sostenibles es un buen negocio y además conlleva múltiples cobeneficios, pero ignorar los riesgos y oportunidades asociados es como cerrar los ojos en el borde de un precipicio. Actuar ya no es solo una responsabilidad social, es un deber fiduciario, es buena gestión empresarial. Necesitamos contar con el trabajo hombro con hombro de todos los aquí presentes y aquellos que ustedes representan. Los fondos de pensiones, los bancos de inversión, las compañías de seguros, los reguladores van tomando conciencia de que una respuesta al cambio climático como la formulada en el Acuerdo de París ha puesto en marcha una serie de cambios tectónicos en el conjunto de la economía mundial. Los riesgos asociados a cambio climático forman parte ya de las decisiones de inversión de los fondos de pensiones y el resto de inversores a medio y largo plazo, y las desinversiones en activos de gran intensidad en carbono alcanzaron los 5 billones de dólares en 2016 5 billones de dólares, frente a las inversiones en carbón, petróleo y gas a nivel mundial, que en ese mismo año se elevaron a 710.000 millones. La referencia, la comparación es explícita, es clara. Vemos en paralelo un aumento de la adhesión a los principios para la inversión responsable por parte de distintos actores y observamos, como decía antes, hasta qué punto los distintos actores vamos construyendo nuestro papel en un puzzle en el que la combinación de todos nosotros en la información, divulgación, la producción de bienes y servicios por parte de la industria, las inversiones, las políticas regulatorias y fiscales son determinantes. Ganar coherencia en todos esos frentes no es sencillo,
pero debemos trabajar de la mano para poder hacerlo, para poder aprender a cómo hacerlo de la mejor manera posible. Forma parte del debate del G20, forma parte de la asociación, del debate, de la actuación de la Asociación de Bancos de Desarrollo, forma parte de las alertas enviadas por reguladores y bancos centrales. Existe una demanda creciente del propio sector que pide mayor ambición en la adopción de las recomendaciones sobre divulgación de información en materia de riesgos financieros asociados a cambio climático. La propia Comisión Europea entiende que esta es la ocasión para modernizar su sistema financiero, su sistema económico y en ese contexto impulsa el Plan de Acción de la Unión Europea para financiar el desarrollo sostenible. La escala del desafío del que estamos hablando va muchísimo más allá de la capacidad de acción del sector público. No estamos hablando de presupuestos públicos solamente, no estamos hablando de capacidad regulatoria solamente. Evidentemente, una gestión, una orientación inteligente del presupuesto público, del sistema fiscal, del marco normativo es fundamental, pero estamos hablando de actuaciones que reorientan los modelos de negocio en un sentido diferente. Disponemos de tecnologías, disponemos de herramientas, disponemos de capacidad de entendimiento mayor que nos ayuden a fortalecer nuestras decisiones. ¿Qué pasa en España? Bueno, yo diría que en resumen en España pasan muchas cosas y a pesar de todo vamos un poco tarde y no suficientemente bien acompasados. Sin un marco regulatorio adecuado no es fácil desacoplar el crecimiento de la economía española de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero hemos de entender que sin ese desacoplamiento estamos arrastrando un lastre inmenso para la competitividad de la economía española. De 2014 a 2017 hemos sido el país de Europa en el que más han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. En los últimos años hemos perdido credibilidad y nos hemos quedado al margen de los beneficios que puede ofrecer una acción concertada a nivel comunitario de inversión en las infraestructuras que nos permitan acompasar esa reducción e incentivar la innovación que acompaña, lastrando, por tanto, las oportunidades de regeneración y competitividad de la economía y la posibilidad de construir una España más justa y solidaria con un crecimiento más sólido para el medio y el largo plazo. Los últimos datos que tenemos al respecto muestran que en el año 2017 las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 4,4% con respecto a las del año anterior, arrastradas fundamentalmente por las emisiones de generación de electricidad en las que el carbón representa casi el 58% del conjunto de las emisiones del sector y un cierto repunte de las emisiones asociadas al transporte por carretera. Entender que debemos construir un consenso en torno al futuro de la economía, de la sociedad, del sistema energético que entendemos imprescindible para España. Requiere anticipación, requiere aprovechar oportunidades e, insisto, requiere no olvidar, acompañar a los más vulnerables en un proceso de cambio que, si no, verían como una gran amenaza. El modelo energético actual no solo responde a las necesidades ambientales, no solo no responde a las necesidades ambientales en la medida en lo que debe, sino que se aleja de la modernización de nuestra economía e impacta de forma directa en el bienestar de la sociedad. Hemos visto en los últimos meses cómo se producía un incremento del precio en el mercado eléctrico diario que está teniendo repercusiones en las facturas del consumidor medio. Evidentemente, no somos el único país que está en esta circunstancia. Una situación parecida se vive en el resto de los países europeos y este es un importante mensaje que también hay que destacar. No es que seamos particularmente extraños en este proceso, pero esta situación refleja la necesidad de acometer cambios estructurales que garanticen la transición necesaria al tiempo que ponemos en el centro de nuestra atención la protección a los colectivos más vulnerables. Abordar la pobreza energética debe ser una prioridad. El estudio sobre pobreza energética del año 2018 de la Asociación de Ciencias Ambientales pone de manifiesto que hay 4,6 millones de ciudadanos viviendo en hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada
Y 3 son los factores clave que se incluyen en este concepto de pobreza energética: los precios de la energía, la eficiencia energética de los edificios y la renta de las familias. Por tanto, una combinación de factores complejo, pero no por complejo debemos obviar la necesidad de dar respuesta. Estos datos nos mantienen por encima de la media de la Unión Europea en pobreza energética, cuando en realidad España no debería estar en esta situación ni por sus condiciones geoclimáticas ni por su nivel relativo de renta. Las familias siguen teniendo, por tanto, que enfrentar precios crecientes de la energía. El precio de la electricidad para el consumidor medio se ha incrementado un 4,6 en el año 2007 y la factura del gas un 6,2. Y estos precios contrastan con las mucho menores subidas que se producen en salarios. El mercado renovable español ofrece signos de recuperación. Como muestra, en el primer semestre de 2018 se ha realizado una inversión superior a 1.200 millones de euros y vemos hasta qué punto la integración masiva de renovables en el sistema energético español ofrecerá múltiples beneficios, evidentemente desde el punto de vista ambiental, pero no solo. También como moderador de los precios del mercado, por tanto, en la factura eléctrica, y como motor en el ámbito de la innovación. Observamos un interés creciente sobre el ámbito de la financiación responsable por parte de los actores financieros y algunos actores españoles de forma importante, y es verdad que no solamente se trata de decisiones en el entorno energético. ¿Qué debemos hacer para facilitar la materialización de esas oportunidades? Las respuestas, en grandes líneas, las conocen ustedes, se mueven en 3 grandes ejes. La primera, el dotarnos del marco estratégico que necesitamos. El cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea del marco de clima y energía a 2030 estima que requerirá inversiones en torno a 180.000 millones de euros anuales en sectores diversos. Las estimaciones para España están en torno a una movilización de inversiones superior a los 100.000 millones de euros de aquí a 2030. Estoy hablando en estos momentos, con arreglo a los datos proporcionados por IRENA y distintos analistas, de cuestiones asociadas solamente a energías renovables y eficiencia. Podríamos sumar otros muchos elementos, como por ejemplo la economía circular y su potencial inmenso para facilitar este cambio, que movilizaría en torno a 83.000 millones de euros adicionales en este mismo periodo. ¿Cómo podemos facilitar esa canalización si no sabemos bien de qué estamos hablando? Tendremos que trabajar para entender mejor cuál es la información, las oportunidades, los riesgos sobre cómo el cambio climático afecta a las propiedades, a la actividad industrial, a la actividad empresarial o a su posicionamiento en los mercados y valoración por parte de los analistas financieros. Si los inversores no tienen información sobre cuáles son los riesgos a los que se enfrenta cada uno de los potenciales centros de inversión, es difícil saber de qué estamos hablando y esto acumulará una prima de riesgo adicional poco conveniente. Por tanto, la elaboración de datos fiables, la identificación de oportunidades, la reflexión sobre las estrategias de reducción de riesgos, el aprendizaje continuo sobre esta materia es fundamental. Esto nos obliga a dotarnos de las señales adecuadas a través de 2 instrumentos fundamentales: una ley de cambio climático y transición energética y un plan nacional integrado de energía y clima. Queremos impulsar señales claras a través de ambos instrumentos, de la ley y del plan. Estamos trabajando en ambos documentos y confiamos en poder remitir la primera al Parlamento antes de Navidad y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a la Comisión Europea antes de fin de año. Nuestra propuesta es reducir las emisiones en 2030 un 20% con respecto a las emisiones del año 1990 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 90% para el año 2050 con respecto a las emisiones de 1990. Por tanto, en línea con los compromisos internacionales y el marco comunitario. Y es que si en 2030 no logramos esa reducción del 20% con respecto a 1990, que equivale prácticamente a 1/3 de las emisiones a día de hoy,
sería muy difícil conseguir la práctica descarbonización en el horizonte de 2050. La ley debe además facilitar la elaboración y publicación de informes periódicos sobre el estado de la economía española, vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático, tal y como hacen distintos países de nuestro entorno, y debe facilitar el reporte anual de las empresas cotizadas, evaluando el riesgo climático y de carbono, así como sus estrategias para hacer frente a tales riesgos. Esta exigencia, que fue incorporada en la Ley Francesa de Transición Energética de 2015, ha permitido que el conjunto de la industria y del sector financiero francés se posicione en avanzadilla con respecto a sus colegas europeos y occidentales e incremente su posición relativa en terceros países. Empleo y economía están indisolublemente asociados al proceso de transición ecológica. No hay empleo sólido, no hay economía sólida si no se integran estas variables adecuadamente. Por tanto, deberemos facilitar el análisis, deberemos impulsar una adecuación sin traumas a esa nueva realidad, poniendo de manifiesto las oportunidades en la generación de empleo que ya se materializan y la evolución que todo esto supone para las familias. No podemos dejar a nadie atrás, lo que significa que tendremos que, por un lado, como decía antes, facilitar la evolución del precio de la energía con medidas de protección a consumidores vulnerables, pero, por otro, acompañar los cambios en el empleo con una estrategia de transición justa. Queremos trabajar con todos los sectores económicos, debemos anticipar los posibles impactos, debemos anticipar también aquellas oportunidades que hay que reforzar para no dejar escapar. Permítanme subrayar de nuevo ese compromiso con la economía solidaria y justa. Permítanme hacer este llamamiento al sector privado, al sector inversor español, que debe actuar identificando, teniendo en cuenta el imperativo de su participación en la lucha contra el cambio climático en un momento en el que las restricciones al carbono y la incidencia física de sus efectos nos harán tener que evaluar hasta qué punto estamos cada uno de nosotros contribuyendo o no a la generación del problema o a la generación de las soluciones en este espacio vital. Muchísimas gracias.